Santo es el Señor amantísimo, Padre celestial, Dios bueno, Dios de amor, Dios de misericordia. Señor, clamamos a ti, Dios mío, porque tú eres grande en misericordia, porque tú eres grande en amor, aleluya, porque tú puedes hacer todo posible. Señor, mira que voy a predicar tu palabra, Dios mío, que sea tú ayudándome, Dios mío, aleluya, que sea tú, Padre, hablando a través de mí, Dios mío, que no sea yo, Dios mío, que sea yo un instrumento tuyo, Señor Jesús, que ponga tu palabra tuya, Dios mío, para este pueblo, Dios mío. Aleluya, santo es el Señor. Y a su nombre, Dios tiene misericordia de su pueblo. Es el tema. Santo es el Señor. ¿Cómo es el tema? Alaba, santo es el Señor. Podemos ver, aleluya, que la palabra de Dios dice que Osea, hijo de Beri, en día de Usías, Jonás y Asca, en esos días ellos reinaban, santo es el Señor. Y dice la Biblia que este era un profeta del Señor, aleluya, santo es el Señor. Y vemos como el Señor manda a este profeta, santo es el Señor. Vemos como Israel adoraba al Señor en espíritu y en verdad. Israel en esos tiempos adoraba a Dios, ¿verdad? Como hoy en día lo hacemos bien, lo estaban haciendo bien, santo es el Señor. Pero vemos, santo es el Señor, como ellos comenzaron a apartarse del Señor, aleluya. Y vemos como el Señor, aleluya, con este profeta, santo es el Señor, aleluya, mi alma adora al Señor, y comienza a ser un ejemplo en esa ciudad, santo es el Señor. Pero lo más impactante para mí es que como el Señor lo hace, santo es el Señor. Vemos como el Señor coge a Osea y coge una mujer, o sea, casada, santo es el Señor, aleluya, y la toma como esposa, santo es el Señor, aleluya. Y me impacta mucho esta historia porque vemos que en el Antiguo Testamento, santo es el Señor, aleluya, eso era algo como ilícito, ¿verdad? Santo es el Señor. Pero también ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En la gracia, también es algo como tan impactante, santo es el Señor, hablar de esa historia. Pero vemos que el Señor lo hace, santo es el Señor, por amor a su pueblo, santo es el Señor. Vemos como ellos se iban tras dioses, santo es el Señor. Vemos como ellos, aleluya, estaban rompiendo los 10 mandamientos del Señor, aleluya. Se iban a adorar dioses ajenos, se iban. Y algo que me impacta que el Señor hace, que lo que él hizo, aleluya, fue porque Dios lo mandó. Y hoy en día nosotros, Dios nos da una palabra, aleluya, parece locura, porque eso parece una locura, santo es el Señor. Me imagino yo, santo es el Señor, que todo el que andaba con él profetizando, haciendo la obra del Señor, se los hallaba grande, más él obedeció la voz del Señor, porque fue el Señor que le puso este mandato. Santo es el Señor. Ve y coge algo como esposa, santo es el Señor. Y vemos como ellos tienen 3 hijos, y vemos como los nombres de los hijos, aleluya, de acuerdo al tiempo que el Señor hablaba, esos nombres eran como señales de lo que el Señor iba a saber a través de él. Pero también vemos que cuando él la coma como esposa, santo es el Señor, ellos están viviendo una vida, ¿verdad?, según dice la palabra del Señor. Bien, pero dice la Biblia que en un momento ella se va y lo deja, santo es el Señor, y vuelve a hacer su prostitución, lo que ella hacía antes, santo es el Señor. Y Dios le da una enseñanza de que él tiene que volver por amor a su esposa, por Israel, como una enseñanza de que Dios, aunque ese pueblo de Israel estaba en delitos y pecados, así como ella le falló a Osea, él debió de perdonar, porque el amor todo lo perdona, ¿verdad que sí? Santo es el Señor. Y Dios amaba a ese pueblo, ¿verdad que sí? Entonces dice la Biblia, santo es el Señor, que el Señor, aleluya, vemos como él, santo es el Señor, tomó su esposa, aleluya. Y yo me imagino, como dice la palabra, que ella lo tenía a todos. O sea, cuando ella se casó con Osea, después que se apartó de ese mundo pecaminoso, yo digo que el Señor tenía misericordia de ella para apartarla, para verla a ellos. Y lo más que me impacta a mí, que lo que ellos estaban haciendo no solamente la prostitución, sino que para el Señor, aleluya, ellos pecaban, le estaban haciendo, el pecado de ellos llegaba a la presencia del Señor. O sea, que no era fornicar solamente que estaba haciendo el pueblo estaba idolatrando. Santo es el Señor. Se olvidó de los principios que el Señor le había enseñado. Santo es el Señor. Y el Señor con esta historia, aleluya, como ejemplo del amor que le tenía el Señor a Israel. Santo es el Señor. O sea que a través de que Dios le fallaba, su esposa le fallaba, él volvía con su esposa, él volvió con su esposa, porque el Señor
le dijo, aunque ella te falle, tienes que buscarla y perdonarla. Así, si ellos se volvían al Señor, el Señor tenía misericordia de ellos. Eso era como él también tuvo otra esposa. Santo es el Señor, aleluya. O sea, santo es el Señor, aleluya. Mi alma adora al que vive. Santo es el Señor. Mi alma adora al que vive. Santo es el Señor. Le voy a leer este pedazo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y aquí el Señor le viene diciendo, pon a tu boca trompeta como águila. Viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se relevaron contra mi rey. A mí clamaron Israel, mi Dios. Te hemos conocido. O sea, porque ellos clamaban al Señor y luego se apartaron, santo es el Señor, de lo que el Señor hizo a través de ellos, aleluya. Y vemos como Efraín también era un hombre de Dios, y como vemos como se fue tras pasiones paganas, aleluya. ¿Qué me impacta de esa historia hoy en día? Santo es el Señor, que el Señor puede coger a uno de nosotros. Santo es el Señor. Por ejemplo, Dios me puede tomar a mí, santo es el Señor, aquí en la congregación, como un ejemplo. ¿Cómo qué? Santo es el Señor. Porque para Dios nada es imposible. Santo es el Señor. Porque mira cómo Dios lo hizo con una prostituta. Santo es el Señor. Porque tenemos que, cuando Dios haga algo, Dios mande a hacer algo, santo es el Señor, por más grande que lo veamos. Porque para mí esta historia era muy grande. Santo es el Señor. Digo, ¿y cómo el Señor puede hacer eso? Pero el Señor, por amor a Israel, lo puso a él como ejemplo. Santo es el Señor, para que se apartaran. Pero ellos seguían en sus delitos y pecados. Así Dios lo puede hacer con nosotros. Santo es el Señor. Si yo caigo, santo es el Señor, me impacta porque muchas veces nosotros caemos. Y yo me identifico no por ser lo que ella era, sino que muchas veces nosotros nos metemos en situaciones. No digo que Dios lo permite, sino nuestra concupiscencia, ¿verdad? Nuestra carne. Santo Señor, nos descuidamos o nos desconectamos de la fuente que es Dios y cometemos un error delante de la presencia de Dios. Pero Dios tiene misericordia. Santo es el Señor. Y vemos cómo Osea tuvo que sacrificarse él, ¿verdad? Por salvar a Israel. Así muchas veces nosotros, santo es el Señor, por muchos nosotros en nuestros hermanos se encuentran en situaciones difíciles. Y muchas veces no tienen el valor que tuvo Osea, porque Dios le dio la palabra y él obedeció. Muchas veces Dios nos da la palabra y nosotros tutubiamos. Santo es el Señor. Dios dice, haz esto, pero decimos, no, ¿y qué va a decir mi hermano? Tengo que cuidar a mi hermano. Mas sin embargo, la Biblia no lo dice ahí. Él no nos cuidó a nadie. Él hizo lo que el Señor le mandó. Y si Dios lo mandó, Dios lo va a respaldar. Amén. Santo es el Señor. O sea que si Dios nos manda, Dios nos va a respaldar. Tenemos que obedecer la voz de Dios. No importa lo que tan grande que se vea lo que Dios nos mande a hacer. Santo es el Señor. Porque a veces nos vemos en situaciones difíciles. Yo me imagino yo en los pantalones de ese hombre. Y yo digo, wow. Cuando ven a ver, me había atacado un espíritu de depresión. Santo es el Señor. Pero él sabía quién era la voz de Dios. Qué bueno cuando uno sabemos cuándo es la voz de Dios. Santo es el Señor. Y dependemos de lo que Dios nos dice. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Hermano, hasta aquí me ha ayudado el Señor.